Para el transporte de la Brigada Guadarrama 12 a San Gregorio, se recibieron las correspondientes peticiones de transporte para el transporte de 121 medios acorazados y mecanizados y 1.088 personas. A partir de aquí, se produce en el CEGAL el análisis de optimización del empleo de medios, empezando por una valoración inicial de ejecutar todo el transporte con medios civiles externalizados, con un coste aproximado de 21.500 euros para el transporte de personal y 508.000 para el transporte de los sistemas de armas. Seguidamente se realiza un segundo estudio de los vehículos puestos a disposición del subsistema de transportes, por las distintas unidades, en este caso por la GTP-1 y el grupo de transporte 341 de la Brigada Logística, así como el posible empleo de ferrocarril, para lo que se contacta con el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros, RPI 12, haciéndose igualmente una estimación económica de hacer el transporte con todos los medios militares disponibles. Idéntico proceso se realiza para el transporte de personal, igualmente intentando emplear el mayor número posible de autobuses militares. El coste del personal que se desplazó por ferrocarril se corresponde realmente con el coste del vagón de escolta, que es obligatorio, siendo el resumen de la optimización económica conseguida la siguiente. Cada apoyo al transporte de unidades de los diferentes mandos del primer nivel supone para las unidades de Brilog una verdadera operación. Este tipo de apoyos constituyen una parte importante de su instrucción y adiestramiento. Una vez recibida la orden de transporte, las unidades ejecutoras organizan los medios y personal necesarios para cumplir la misión, desde el mantenimiento preventivo de los medios, preparación de equipos personales, gestiones administrativas de todo tipo, pasaportes, solicitudes de apoyo y comunicaciones a las diferentes autoridades, y emisión de las correspondientes órdenes que detallan la ejecución de la operación a realizar. La orden de marcha, equivalente a una orden de operaciones, donde nada se deja a la improvisación, refleja todo lo necesario para la ejecución del transporte. Organización de columnas y unidades de marcha, rutas, estacionamientos, normas de circulación, pautas de actuación ante situaciones de emergencia o incidentes, zonas de espera, embarque en las diferentes ubicaciones, etc. Todo el personal implicado debe estar perfectamente imbuido en la maniobra a realizar. Como un dato muy significativo del esfuerzo en personal que este tipo de transporte supone para las unidades logísticas, incidir en la cantidad de personal implicado en el mismo, pudiendo resumirse en la participación de 255 militares de la Brilog y 11 del RPI 12. Con la antelación necesaria, las unidades de transporte se desplazan hacia las diferentes bases de acuartelamientos o campos de maniobra para iniciar las cargas, embarques, en los lugares y horarios previamente coordinados. Los principales medios de transporte empleados por las unidades ejecutoras son los camiones tipo Vempa y las cabezas tractoras con semirremolque. En función de los medios a transportar, se organizan las columnas y unidades de marcha con los vehículos necesarios. La conducción de este tipo de vehículos exige disponer de conductores con los correspondientes permisos de conducción, cuya obtención es muy exigente, así con una experiencia que se debe acreditar permanentemente. Desde estas unidades se lleva un estricto control de las capacitaciones de los conductores para asegurar que se encuentran totalmente operativos cuando son designados para el cumplimiento de una misión. Transportar a 50 personas o un carro de combate de más de 60 toneladas no es un cometido que pueda hacer cualquiera, si no dispone de la experiencia que se considera adecuada. En la preparación y ejecución de los embarques de material de vehículos rueda, la AGTP se ha constituido en la unidad de referencia del Ejército de Tierra. Para ello, junto con el apoyo de ingeniería que le ha proporcionado la Gimale, ha normalizado los procedimientos de amarre de los diferentes tipos de materiales en servicio en las diferentes plataformas empleadas para su transporte. Esa estrecha colaboración con la Jefatura de Ingeniería, que se ha materializado en un elevado número de fichas de carga, incrementando tanto la seguridad durante el proceso como durante la posterior ejecución del movimiento. Para la ejecución del movimiento es habitual solicitar el apoyo de Policía Militar o de las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, en aquellos puntos del recorrido que se prevé pudiera haber dificultades de maniobra o interferencias de importancia con el resto del tráfico existente, tales como entradas y salidas de bases, ocupación de zonas de espera, descanso, etc.
El proceso de descarga del material, al igual que la carga, se desarrolla según lo planeado y coordinado con la unidad apoyada. Para ello se estudia en detalle la orden y lugar en el que tienen que ser desembarcadas las unidades, ya sea por limitaciones de espacio de las zonas a emplear o por las propias restricciones de acceso que puedan tener los medios de transporte en determinados destinos. La preparación del transporte de personal por carretera no difiere de lo citado para las cargas. El proceso de embarque, obviamente, es más rápido y ágil. Generalmente, el movimiento de estas unidades de marcha se realiza de forma más autónoma que las de carga, siendo los tiempos empleados en los recorridos habitualmente muchos más reducidos que los de carga. En todo este proceso es importante diferenciar y organizar las unidades de marcha en función de los diferentes destinos finales. Unas se dirigen directamente a sus destinos finales, generalmente el vivac, del campo de maniobra y tiro correspondiente. Otras deberán hacer varias estaciones intermedias, bien a la zona de descarga del material, en el campo de maniobras donde se deben hacer cargo de los medios de combate y apoyo al combate transportados, o previamente al puerto, estación de ferrocarril de carga y descarga, cuando se trate de un transporte multimodal. Si el transporte por carretera suponía una auténtica demostración de capacidades y buen hacer para las unidades de transporte de la BRILOC, en el transporte de ferrocarril es el mando de ingenieros, a través de su RPI 12, el que despliega todas sus capacidades técnicas y conocimientos para que este tipo de transportes se lleven a cabo con una precisión casi matemática. Para ello, una vez recibida la orden de transporte desde el RPI, se inician los contactos con Renfe para detallar todos los requerimientos del Ejército de Tierra en cuanto a itinerarios, necesidad de plataformas, organización de trenes, horarios, etc. Es un proceso en el que el regimiento mantiene una estrecha coordinación tanto con las unidades apoyadas como Renfe Mercancías, de forma que el resultado final de la organización del transporte sea el más adecuado para los intereses del Ejército de Tierra. El objetivo de todas las actividades anteriores es poder realizar las maniobras de embarque del material sin retrasos ni incidencias. En caso contrario, si un tren no se encuentra perfectamente preparado para su salida, a la hora establecida por Renfe, podría sufrir un retraso de un día completo. Finalizado el embarque, los diferentes trenes irán saliendo de la estación a la hora fijada. Generalmente este tipo de transportes se producen en horario nocturno, ya que es la forma en la que no se producen interferencias con el resto de transportes de mercancías nacionales. Cabe destacar que en cada tren que se organiza, se incluye en su composición un vagón de pasajeros con capacidad para 56 personas, que actuarán de escolta del mismo. Estos vagones, al igual que determinadas plataformas que se emplean en estos transportes, son propiedad del Ejército de Tierra. Especial importancia tienen las disponibles para el transporte de carros de combate que requieren de unas características especiales para poder transportar este material. La llegada a las estaciones de destino se produce generalmente con una extraordinaria precisión sobre el horario previsto. Para el desembarque, se habrán tenido en cuenta las premisas de la unidad apoyada, en cuanto a las necesidades manifestadas de disponibilidad de material en el punto de llegada. A la hora señalada, material y conductores, la propia escolta o personal transportado en autobuses estarán disponibles para iniciar el desembarque y dirigirse a sus destinos finales. Si este tipo de apoyos al transporte de unidades sirven para incrementar el grado de instrucción y adiestramiento tanto para las unidades de BRILOC, AGTP, GTP-341, como el mando de ingenieros RPI-12, también suponen una excelente oportunidad para emplear las herramientas disponibles que permiten a las diferentes unidades implicadas en los movimientos poder llevar a cabo un seguimiento efectivo de sus medios, unidades y columnas de marcha. Desde el CEGAL, de la Subdirección de Gestión de Logística, además de llevar a cabo la gestión de transporte discrecional, se dispone de la capacidad de realizar el seguimiento de todos los medios que ejecutan transportes en beneficio del subsistema de transporte. Ese seguimiento, de detalle, se consigue mediante la integración ESIL-SIGLE, lo que permite no solo visualizar en la pantalla GIS del SIGLE la ubicación exacta, velocidad y sentido de marcha de los medios de transporte, a los que se ha dotado de localizadores ESIL,
sino también datos relativos a los cometidos que han sido ordenados mediante la correspondiente orden de transporte, trayectos a realizar, manifiestos de carga, ELPROS, afectados, capacidades remanentes, unidad ejecutora, conductor o jefe de convoy. Todo lo anterior se realiza según el esquema anterior que forma parte del trabajo diario del citado centro. También con motivo de estos ejercicios de unidades, en los que además de participar medios de transporte del Sutrans, en apoyo a las unidades que se desplazan desde sus bases de origen hasta los campos de maniobra, se organizan unidades y columnas de marcha, con los medios de las unidades que se trasladan con sus propios medios, de forma organizada según las órdenes de su mando. Esta situación es la idónea para que sin gasto alguno se lleve a cabo la instrucción de operadores en el empleo y manejo de las herramientas como LOGFAS, que son de uso obligatorio en ejercicios u operaciones OTAN. Para estas situaciones, desde el CEGAL, se emiten instrucciones a las unidades afectadas de forma que desde estas se lleven a cabo una serie de acciones que sirvan para alimentar ese ejercicio de seguimiento de unidades. Cabe señalar que esas acciones son las mismas que tendrían que realizar en caso de una proyección o movimiento en una zona de operaciones. Las unidades cargaron en LOGFAS los datos de las unidades a mover, materiales, estructura operativa, organización de las columnas, ubicación de unidades, para este caso, en territorio nacional, también las rutas a seguir, así como los puntos de interés de sus movimientos, altos, destino final, etc. Por parte de la Subdirección de Gestión de Logística, para facilitar las acciones anteriores, unos días antes del movimiento, se organizaron unas prácticas dirigidas por personal experto, de forma que todos los afectados conocieran perfectamente qué tenían que hacer y cómo. Una vez que se completaron todos los planes de movimiento, en la herramienta, las unidades informaron del inicio y el fin de sus movimientos, incluyendo en LOGFAS EB el momento preciso. Además, gracias a la posibilidad de integración de las señales ESIL en LOGFAS, se pudieron seguir los movimientos, tanto logísticos como los de las unidades, en tiempo real a través de la herramienta. Los logísticos, además, tuvieron su réplica a través del GIS de SIGLE, tal y como se citó anteriormente.